Le damos gracias una vez más al Señor por el privilegio que nos da de alabarle, glorificarle. Estamos leyendo, mi hermano, esta semana que una de las cosas que muchas veces en nuestras vidas se nos olvida son muchas veces los atributos de Dios. Sabemos, mi hermano, que nuestro Dios tiene muchos atributos. Él es santo, 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 omnipotente, omnisciente y todopoderoso. Y el hermano decía que uno de los atributos que se nos olvida mucho de Dios es su omnipresencia. Que si nosotros nos imagináramos cada vez que nos reunimos o cada vez que nos encerramos en nuestra comunión íntima con Dios en privado, si nosotros pensáramos por un momento de que Dios está allí con nosotros, porque eso es lo que significa la palabra omnipresente, que Él está en todas partes. Que si la iglesia se imaginara que cuando nos reunimos a alabarle, a glorificarle, Él está allí. Que si nosotros cuando nos metemos a orar, nos reunimos a orar, nos imaginamos que el Señor está allí, mi hermano, habría más libertad. Nosotros abriríamos más nuestro corazón para darle lo mejor de nosotros. Así como mi hermano Natanael estaba hablando al principio, para darle siempre lo mejor a Dios, siempre lo mejor, mi hermano. Así que cada vez que nos reunamos, cada vez que estemos en nuestra privacidad buscando su rostro, pensemos siempre que Él está allí, al lado nuestro, y que Él se merece siempre lo mejor de nosotros. Ese no es el tema de hoy, pero quería recordarles eso, quería compartir eso con ustedes. Les invito a que busquen en sus Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 9, versos 57 al 61. Lucas, capítulo 9, verso 57 al 61. 9. Lucas 9, versículo 57 al 61. Habíamos hablado, mis hermanos, la semana pasada sobre David, sobre su comienzo, sobre el por qué fue al único Dios al cual Dios lo llama conforme a su corazón. Aprendimos, mi hermano, mucho de la vida de David, su honestidad, su constancia, su fe hacia Dios, de creer que Dios estaba con él. Vimos cómo Dios, mi hermano, obró en su vida. Vimos cómo desde el momento que fue ungido como rey, por supuesto, no fue rey al momento. Dios tuvo que procesarlo por muchos años para Dios prepararlo. Y cuando Dios lo vio en condición de que ya él estaba ya preparado, fue que Dios le concedió su promesa, lo que Dios le había prometido. Y aprendimos, mi hermano, de que las cosas que Dios promete, mi hermano, en nuestras vidas, Dios las cumple en su tiempo. Que lo que Dios nos haya dicho a nosotros, Dios lo cumple en su tiempo. Dios no es hombre para que mienta, y que todo es, mi hermano, bajo su voluntad. Que Dios nos enseña, mi hermano, a que aprendamos, mi hermano, a tener confianza en Él, a creer en Él, y sobre todo, mi hermano, tener corazones rectos delante de Él. Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor, Lucas capítulo 9, versos 57 al 61. Dice así la poderosa palabra del Señor. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amado Padre, gracias por tu poderosa palabra, la cual siempre, Dios mío, es vida, es fuerza para nuestras almas, para nuestras vidas.
las cuales, Dios mío adorado, a través de ella te aprendemos a conocer, conocemos tu corazón, Señor, pues tú nos hablas cada día a través de ella, Padre. Señor, te pedimos en esta hora que seas tú el que nos hable en nuestros corazones por medio de ella, Señor, que nos animes, que nos reconfortes en esta tarde, que nos des nueva fuerza a través de tu palabra, Señor, que es espada de doble filo que atraviesa hasta lo más profundo de nuestros corazones. Padre, ponemos nuestro corazón delante de ti. Necesitamos de ti cada día, necesitamos conocerte más, aprender de ti, que cada día nuestros corazones estén más cerca de ti para que tú seas glorificado en toda nuestra vida, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, una de las cosas que yo he admirado de mi Señor, y es cuando leemos su palabra, leemos los 4 evangelios, vemos que Jesús nunca, mi hermano, trató de atraer a la gente con mentiras. Jesús nunca, mi hermano, trató de endulzar el evangelio. Jesús siempre fue de frente, Jesús siempre predicó la verdad y Jesús siempre, mi amado hermano, les hablaba a la gente del costo que significaba seguirlo a Él. Hubo un momento en que las multitudes lo seguían, ya todos sabemos, incluso el mismo Señor sabía que era porque habían sanidades, porque el Señor multiplicó los panes, y Jesús se los decía en su cara: ustedes me buscan a mí porque he sanado, porque he multiplicado los panes, pero no me buscan porque de verdad ustedes quieren buscarme, me buscan por interés. Y dice la palabra, mi hermano, que desde ese momento, cuando Jesús le habla de frente a esa multitud que le seguía, todos se fueron. No soportaron, mi hermano, la verdad, no soportaron escuchar a Jesús decirle estas palabras. Y dice la Biblia que todos se fueron, que solamente los discípulos quedaron con Él. Y Jesús también se atreve a decirle a ellos: ¿ustedes también se quieren ir? Ahí vemos cuando Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y esto, mi hermano, lo podemos nosotros traer a nuestros tiempos. Traer, mi hermano, como hoy en día no es nada nuevo, viene de mucho tiempo atrás, cómo se ha suavizado el evangelio, cómo, mi hermano, se ha endulzado tanto el evangelio, cómo se ha querido, mi hermano, poner el evangelio como atractivo para que la gente venga al Señor. Y es por eso, mi hermano, que se ha criado o se ha, mi hermano, generado una clase de cristianos, mi hermano, que cuando saben la verdad del evangelio, lo que cuesta seguir a Jesús, se apartan, se van de la iglesia y no quieren seguir más adelante, porque se le ha predicado un evangelio muy dulce, un evangelio, mi hermano, que no es el que el Señor ha dejado en su palabra, un evangelio para atraer a la iglesia. Muchos prefieren tener una iglesia llena, pero tener a la gente contenta y no predicar la verdadera verdad del evangelio. Y estas cosas, mi hermano, son errores que tarde o temprano vamos a tener que rendirle cuenta a Dios por todas estas cosas. Jesús, si nuestro mismo Señor no se atrevió a eso, sino que hablaba de frente la verdad, y le decía a la gente lo que le costaba seguirla a Él. Jesús decía: el que quiere ser mi discípulo, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, mi hermano, hoy en día, cuando vemos tantas cosas como estas, nos ponemos a imaginar y nos ponemos a pensar, mi hermano, el por qué tantos cristianos, mi hermano, que no están sólidos en la iglesia, que no son estables en la iglesia, porque han escuchado un evangelio muy diferente. Han escuchado, mi hermano, un evangelio que no es ni la cuarta parte de lo que el Señor dejó para que nosotros prediquésemos. Un evangelio liberal, un evangelio muy suave, un evangelio como llamamos nosotros light, porque se pretende, mi hermano, atraer a la gente con los métodos, se pretende atraer a la gente, mi hermano, con suavizar el evangelio para que vean el evangelio como atractivo y la gente venga al Señor. No sabiendo, mi hermano, que el único que trae a un arma a los pies de Cristo es el Espíritu Santo, que nosotros podemos traer tanta gente al Señor, pero si esa gente no vino porque Dios la trajo, tarde o temprano esa gente va a retroceder.
Tarde o temprano, mi hermano, podremos llenar la iglesia, pues los métodos pueden funcionar, la gente puede venir, pero tarde o temprano, mi hermano, si no fue el Señor quien lo trajo, si no fue el Espíritu Santo que convenció a esa persona de pecado, tarde o temprano, esa persona se va a alejar del Señor. Porque no vino atraída por Dios, vino atraída, mi hermano, con publicidad, con cosas falsas. Y a quién no le gusta escuchar, mi hermano, buenas noticias. Aunque el evangelio es buena noticia, es buena noticia de salvación. Y yo siempre he dicho que no podemos solamente predicar sobre la cruz y poner las cosas como difíciles, claro, pero siempre tenemos, mi hermano, que tener el valor de predicar la verdad del evangelio. La cruz no solamente es cruz, hubo una corona y hubo unos clavos. Así, mi hermano, que muchas veces tenemos que predicar siempre la verdad. Y esto, mi hermano, que estaba leyendo yo esta semana sobre estas tres personas que se acercaron al Señor. Y es interesante porque en el mismo capítulo nos narra esto, que 3 personas se acercaron al Señor. 3 potenciales seguidores que pudieron ser seguidores del Señor. Y aquí vemos, mi hermano, que Jesús a ninguno de ellos trató de convencerlo. Porque Jesús, mi hermano, así es nuestro Señor Jesús. Si Dios no lo convence, nosotros jamás vamos a convencer a nadie a que crea en el Señor. Jamás, mi hermano. Entonces, mi hermano, aquí vemos a 3 posibles seguidores del Señor. Y vemos lo que el primero le dice al Señor. Leemos el capítulo 57. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quieras que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y bueno, este es el primer personaje que se acerca al Señor y se ofrece a seguirle. Jesús, si fuera sido un predicador moderno de estos tiempos, Jesús le hubiera dicho: sí, sígueme, que toda tu vida cambiará, que tu vida será más fácil, que tendrás todo. Y esa persona, quizás, mi hermano, interesada, vendría al Señor, pero Jesús, como dije al principio, hablaba la verdad. Jesús quizás vio en ese personaje interés. Quizás vio que su fe quizás fue por emocionalismo. Quizás este hombre vio a Jesús sanar, vio a Jesús multiplicar los panes y se emocionó. Y mi hermano, ninguna fe verdadera en el Señor viene por emocionalismo. El emocionalismo es una emoción, mi hermano, que puede llegar a nuestra vida, ver cómo el cambio de una persona, ver las cosas que hace el Señor. Y esa misma emoción me puede llevar a mí a querer ser cristiano o a querer ser hijo de Dios. Pero no es algo que yo escoja, es algo que Dios tiene que escoger en mi vida. Esa decisión yo no la puedo escoger, es Dios que la escoge en mi vida. Y Jesús le habla perfectamente y le habla con claridad y le explica: mira, todo... yo ni siquiera tengo a dónde recostar mi cabeza. Todo el mundo tiene quizá casa, lugar a dónde estar, pero yo ni siquiera tengo eso. Y Jesús le habla muy claramente a esta persona. ¿Qué hace este primer personaje? Se va. No le sigue. Y me llama mucho la atención el segundo personaje que se le acerca al Señor. Y dice la palabra en el verso 59, y vino otro. Pero a mi hermano, el Señor le dice: sígueme. Y eso es lo que me llama a mí mucho la atención. A los otros, al primero no le dijo que lo siguiera, pero a este le dice: sígueme. Y él le dice, él le dice a este hombre, pero le dijo al Señor, pero él le dijo al Señor: permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y aunque, mi hermano, la respuesta del Señor pareciera dura, porque esta fue la respuesta del Señor. Él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Pareciera, mi hermano, que la respuesta del Señor fue como dura. ¿Cómo es posible que un hombre que le está diciendo al Señor, el Señor escucha al Señor decir: sígueme, y él le dice: Señor, déjame que entierre a mi padre? ¿Cómo el Señor le está negando eso? ¿Cómo Cristo le está diciendo: no, ven y sígueme tú a mí primero, deja que los muertos entierren a sus muertos? Para entender esto, mi hermano, habría que uno ir al contexto cultural de aquellos tiempos. Y esto, mi hermano, y después podemos comprender
¿qué es en realidad lo que Jesús le dijo a ese hombre? No fue que Jesús vio con menosprecio lo que él le dijo o que no le importó que su padre estaba muerto o que no lo enterraran. No, no, no. Esto es, mi hermano, que en aquellos tiempos este personaje tuvo que ser un hijo primogénito. El primogénito, mi hermano, en la familia judía era el hijo con más responsabilidad. El hijo, mi hermano, que le iba a tocar la mayoría de los bienes de su padre. El hijo, mi hermano, que después de la muerte de su padre era el que se iba a encargar de su familia, de sus hermanos, de sus hermanas, de su madre. Era, mi hermano, que le iba a caer todo el peso como el que tenía su propio padre. Y cuando Jesús llama a este hombre y le dice que le siga, y él le dice, déjame que entierre a mi padre. No es que su padre estaba enfermo. No es que su padre, mi hermano, se estaba muriendo. Era una costumbre que el hijo mayor tenía que quedarse en casa de su padre hasta que él muriera. En pocas palabras, puede ser que su padre no estaba enfermo, puede ser que el padre tenía una buena salud, pero él estaba diciendo a Jesús, deja que mi padre se muera para yo después seguirte. No sé si me está entendiendo. Mi hermano, esto era, mi hermano, no se dice cuánto tiempo, mi hermano, cuánta edad tenía su padre. Pero puede ser que era un hombre todavía joven, 40, 50 años. Imagínense que ese hombre durara unos 20 años más o 30 años más de vida. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a él. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mi hermano, mire, cuando uno de verdad quiere de verdad seguir al Señor, cuando uno de verdad en su corazón se ha determinado seguir al Señor, y esto es lo que más me llama la atención, que fue la primera persona a la cual Dios le dice, sígueme. A él le dice, el Señor le dice a él que lo siguiera. Jesús se le ofrece a él, sígueme tú. Cosa que no le dijo al primero. El primero fue que se le ofreció al Señor, pero Jesús le está diciendo a tú sígueme. Y él pone, mi hermano, las cosas prioritarias para él como número uno en su vida. Él era el primogénito y si puede entender estas cosas por ser hijo primogénito, él puso estas cosas antes que el llamamiento de Dios. Y este hombre, mi hermano, dejó pasar una de las oportunidades que no todo el mundo tiene en la vida. Muchas veces, mi hermano, tenemos muchas cosas, en oportunidades que podemos tener en nuestra vida, pero la más grande que Dios nos puede dar a nosotros en esta tierra es que le podamos conocer a Él y servirle a Él. Y este hombre, mi hermano, puso su prioridad primero antes que el llamado de Dios. Y vemos, mi hermano, que dejó pasar la más grande oportunidad que Jesús le estaba dando ese día a ese hombre. Muchas veces, mis hermanos queridos, nosotros ponemos nuestra prioridad primero y no ponemos a Dios en nuestra vida primeramente. Ponemos quizás mi estudio primero, mi trabajo primero, y no estoy hablando de que sea mal, pero mi hermano, aquí Dios nos está dando a entender, mi hermano, que siempre Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida, que aún tengamos a Dios número uno en nuestra vida. Eso no quiere decir de que vamos a ser unos malos padres, unos malos esposos, de que no vamos a trabajar, de que no vamos a estudiar. No, mi hermano, es todo lo contrario. A usted tener a Jesús número uno en su vida, usted será mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hermano, mejor hermana. Eso es lo que puede hacer Jesús en su vida. Pero cuando nosotros queremos poner, mi hermano, las cosas que son pasajeras primero que Dios, primero que el llamado que Dios hace en mi vida, mi hermano, estamos perdiendo la mayor gran oportunidad que Dios me puede dar a ti y a mí. Cuando ponemos, mi hermano, lo que está a nuestro alrededor. Primero, yo, hasta que no me gradúe, no voy a concentrarme en seguir al Señor. Hasta que no tenga un buen trabajo, no voy a estar bien. Hasta que no tenga una posición económica estable, no puedo seguir al Señor. Mi hermano, eso sería una triste manera de pensar. Y que dejemos, mi hermano, desperdiciar esta oportunidad. Estaba leyendo de una historia de un judío que se había ganado, mi hermano, una beca en Harvard, una de las universidades muy famosas en los Estados Unidos. Y él le había dicho a su profesor, deja que mi padre se muera para yo poder
ir a la universidad. Su padre, mi hermano, duró como 30 años más de vida. Cosa, mi hermano, que fue una oportunidad que tuvo en sus manos y la dejó pasar. Eso no iba a venir, mi hermano, otra vez a la vida de este hombre. Dejó pasar, mi hermano, esta gran oportunidad. Muchas veces, lamentablemente, nosotros también actuamos de esa manera. Dejamos pasar, mi hermano, en nuestras vidas las mejores oportunidades que Dios nos pueda ofrecer en nuestras vidas. Por poner, mi hermano, prioridades que pueden ser secundarias en nuestras vidas o pueden llegar hasta ser mejor cuando estamos en Dios y no entendemos eso. Pensamos que no, que dedicar mi vida a Dios me va a quitar tiempo, no voy a trabajar igual, no voy a estudiar igual, no voy a tener una esposa a tiempo, voy a llegar a viejo y no me voy a casar. Hermano, es todo lo contrario. Cuando Dios es el centro en nuestras vidas, mi hermano, Dios abre puertas, Dios nos transforma, Dios nos ayuda y Dios nos da lo mejor para nuestras vidas. Cosas que muchas veces no logramos entender. Y es por eso, mi hermano, que dejamos muchas veces pasar grandes oportunidades que Dios nos da por tener esos tipos de pensamientos en nuestras vidas. Primero yo y yo. Dios que espere. Mi hermano, Dios no aceptará jamás, mi hermano, un corazón que quiera servirle a Él con tibieza, mi hermano. Dios demanda y demandará siempre lo mejor de nosotros. El tercer personaje, mi hermano, que se le acerca al Señor, también le dijo, también otro dijo, verso 61, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Mi hermano, y esto es una gran verdad. Cuando Dios en su misericordia nos permite llegar al conocimiento de la verdad, a conocerle a Él, y nosotros, mi hermano, en vez de enfocarnos nuestra mirada en el Señor, estamos, mi hermano, como avanzando, pero con nuestra mirada todavía como mirando atrás, como pensando, mi hermano, que lo que dejé atrás es mejor que lo que tengo yo adelante, como pensando, mi hermano, que mi vida pasajera es mejor que la vida que tengo ahora en el Señor. Esas son cosas que siempre van a ser piedra de tropiezo en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. Cuando mis pensamientos, mi hermano, estando yo en Cristo, si mis pensamientos todavía están en mi vida pasada, no he sido cambiado ni transformado. Y no es porque Dios no quiera, quizás porque yo no he querido ser transformado por Dios. Y esas son cosas, mi hermano, que tenemos que tener nosotros muy presentes. Y me viene a la memoria, mi hermano, cuando el joven rico también se le acerca al Señor. Mi hermano, y Jesús vio, este hombre, mi hermano, fue el único hombre que llegó a Jesús y salió peor que como entró. Les explico el porqué. Este hombre tenía tantas riquezas, conocía la ley, la cumplía porque el Señor le pregunta, tienes que cumplir la ley. Señor, la cumplo desde muy joven, amo a Dios, respeto a mis padres. Y Jesús cuando le dice, y que ahí fue donde Jesús siempre va a tocar siempre una llaguita en nuestra vida, lo más que nos duela dejar. Jesús le dice a este hombre, vende todo lo que tienes y sigue. Y dice la palabra, mi hermano, que este hombre, al ver que tenía tantas cosas, le dolió más en su corazón las riquezas que tenía que servir a Dios. Y estas cosas, mi hermano, no es que se escapan de la realidad actual, porque también estas cosas pasan aún en nuestros días. Ponemos más lo material, ponemos más nuestros intereses personales antes que el Señor. Y Dios jamás, mi hermano, podrá trabajar en corazones así. Por eso que la palabra nos manda siempre a que examinemos nuestro corazón, que tengamos cuidado de nuestro corazón, que engañoso es el corazón. Mi hermano, porque el Señor lo habla y lo explica claramente, que de ahí es que emana todo, de nuestro corazón es que sale todo, lo bueno y lo malo. Entonces, hermano, tenemos que nosotros saber de verdad en quién hemos creído y de verdad si queremos de verdad seguir al Señor. El Señor no está buscando, mi hermano, seguidores. El Señor busca discípulos.
Son palabras o conceptos muy diferentes, el ser un seguidor y el ser un discípulo. Una persona un seguidor, mi hermano, es una persona que está ahorita, vamos a ponerle un ejemplo actual, es una persona que sale un cantante nuevo y esa persona es fan de ese cantante. Pero que venga otro mejor que este, deja al que seguía y se junta con el otro. Esa es una persona ese es un seguidor, mi hermano. El discípulo es una persona que quiere imitar al que sigue. Y ese es el que Dios demanda de nuestra vida, ser discípulo. Nosotros imitar al que nos salvó, imitar al que nos llamó de muerte a vida, imitar, mi hermano, al que transformó nuestra vida, al que hizo milagros en nuestras vidas personales, en nuestra familia, en nuestros hijos, al que nos dio vida. Esa es la diferencia, mi hermano, de ser un seguidor y un discípulo. Y Dios jamás estará buscando seguidores. Dios busca discípulos. Dios busca personas que lo imiten a Él. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito al Señor. Qué palabras, mi hermano, tan profundas. Y suenan palabras como simples. Pero qué profundidad en esas palabras de Pablo. Imítenme a mí como yo imito al Señor. Ojalá que en nuestros corazones, mi hermano, esté ese deseo que arda en nuestras vidas de verdad, querer imitar a nuestro Señor a diario. En las buenas, en las malas, en los momentos difíciles, en los momentos duros en nuestras vidas, porque muchas veces no entendemos el por qué me está pasando a mí esto, el por qué si yo estoy sirviendo al Señor, por qué yo tengo que pasar por esto. Muchas veces nos hacemos esas preguntas, mi hermano, pero como yo le dije al principio y como aprendimos de la vida de David, todo en nuestra vida es un proceso. Dios nunca nos dará algo si no estamos, mi hermano, en capacidad de asumirlo. Usted no va a manejar un carro si antes usted no hubiera aprendido a manejar. Usted no va a ser un doctor si antes no hubiera pasado por escuela secundaria y por la universidad. Así mismo va a ser, mi hermano, en nuestra vida. Dios nunca nos dará algo si nosotros todavía, mi hermano, no estamos en capacidad para nosotros llevar esto que Dios nos ha dado a nosotros. Y ejemplos, mi hermano, en la Biblia hay demás. De personas que Dios llamó, Dios tuvo que capacitar, moldear, sacar todo lo que no le agradaba de él. Y cuando Dios lo ve ya listo, ok, ahora sí me vas a servir. Así pasó en la vida de David, así pasó en la vida de Moisés. De hombres, mi hermano, hombres que no fueron perfectos. Y una de las cosas que yo siempre he admirado de mi Dios es que Dios a nadie le tapa pecado, mi hermano. En la Biblia, mi hermano, vemos que Dios no le tapó el pecado a Moisés, Dios no le tapó el pecado a David, Dios no le tapó la falta de fe a Abraham. Dios las expuso para nuestro crecimiento, para nuestro bien, para cuando nosotros leamos de estos personajes, aprender, tomar lo bueno y dejar lo malo. Aprender de las cosas malas que estos hombres hicieron para traer a nosotros las buenas. Y aprender de estos hombres que no fueron perfectos, no fueron hombres, fueron llamados por Dios, pero nunca fueron perfectos. Pero fueron hombres que Dios capacitó, fueron hombres que Dios mordió, fueron hombres que después Dios transformó sus vidas y fueron hombres que después fueron útiles a Dios. Igualmente Dios demanda eso también en nuestras vidas. Dios quiere, mi hermano, capacitarnos, Dios quiere mordearnos para que seamos después útiles a Él. Pero tenemos que tener, mi hermano, nuestra mente bien clara en que si de verdad nosotros queremos de verdad servirle al Señor. Tenemos que saber, mi hermano, el precio, lo que cuesta servir al Señor. No es que todo va a ser color de rosa, pero con la diferencia, mi hermano, que Dios está en nuestra vida todos los días. Vamos a llorar como el que no conoce a Dios, vamos a tener problemas también como el que no conoce a Dios, pero la diferencia, mi hermano, es que Dios está allí a nuestro lado, confortándonos, dándonos fe, mi hermano, fortaleza, guiándonos en todo. Esa es la diferencia del Hijo de Dios y de la persona que no conoce a Dios. Por eso, mi hermano, que hoy en día vemos tanta gente con problemas que lo que hacen es suicidarse, irse al alcohol, a las drogas. ¿Por qué, mi hermano? Y no es que nosotros no tengamos esos tipos de problemas. Tenemos problemas, mi hermano, mayores, quizás económicos, con la familia, con los hijos,
pero nuestra esperanza está puesta en Dios. Y es Dios, mi hermano, que nos da la fuerza cada día. Aún veamos las cosas difíciles, es Dios el que nos sustenta, es Dios el que nos lleva de la mano, es Dios, mi hermano, el que hace, mi hermano, esa carga ligera en nuestras vidas. Esa es la diferencia, mi hermano, del que conoce a Dios y del que no conoce a Dios. Por eso que el hombre que no conoce a Dios, mi hermano, lo que hace es suicidarse. Se mete en el alcohol o en las drogas porque piensa que hacer eso va a pasar, eso se lo va a olvidar. Pero al otro día, cuando pase el efecto de la droga, el problema va a estar allí. Cuando pase el efecto del alcohol, el problema va a seguir allí. Esa es la diferencia, mi hermano, del hijo de Dios y del que no conoce a Dios. Por eso que jamás, mi hermano, pierda nunca la oportunidad que Dios nos ha dado en nuestras vidas de llegar a conocerle a Él. No se preocupe en lo económico, no se preocupe, ponga su carga en el Señor. Ponga su carga en el Señor, mi hermano. Y autoanalícese, de verdad, mi hermano, analice, mi hermano, y piense el precio que le va a costar esto. ¿Le va a costar, mi hermano, ser enemigo de sus propios hijos por servir al Señor? ¿Le va a costar, mi hermano, dejar muchas cosas por servir al Señor? Analice si usted está dispuesto a pagar ese precio. Jesús dio un ejemplo que nadie que va a una guerra va a ir sin calcularlo, sin saber lo que va a costar esa guerra, sin saber cuántos soldados tiene el otro rey y sin saber lo que tiene él. Que nadie que va a construir una casa, mi hermano, sin saber el costo que le va a costar. Porque después puede empezar la casa a construirse y ver que lo que él tenía no era suficiente, la casa va a quedar por la mitad. Porque no calculó el costo, lo que le costaba. Hermano, calculemos todos los días lo que nos va a costar a nosotros servir al Señor, seguir al Señor. Y pongamos nuestra vida en sus manos, pongamos, mi hermano, nuestra fe en sus manos para que sea Él el que siempre sea el número uno en nuestras vidas. Uno de los más grandes mandamientos que está en la palabra es que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, mi hermano, y eso implica, mi hermano, que Dios sea el número uno en todo. Y vuelvo y lo repito, no es que estamos descuidando, no es que yo voy a descuidar a mi hogar por Dios, no es que yo voy a descuidar mis hijos por Dios, no, mi hermano, es todo lo contrario. Y repito, a usted tener a Dios en su vida, usted va a ser el mejor esposo, el mejor hijo, la mejor esposa, la mejor madre, el mejor padre, todo eso, mi hermano, porque es Dios el que va a estar actuando en su vida. Por eso, mi hermano, que es de mucha importancia, mi hermano, saber lo que nos costará a nosotros servir al Señor. Es lamentable, mi hermano, cuando estas cosas no se hablan. Es lamentable cuando estas cosas no se dicen. Porque es triste, mi hermano, ver personas en las iglesias y por yo querer tener la iglesia llena y para que nadie se me vaya, porque si yo empiezo a hablar de estas cosas, la gente se va a desanimar y se va a ir. Mi hermano, si fue traída por Dios, se va a quedar. Dice la palabra que el que es de Dios, la palabra de Dios va a escuchar. Si esa persona fue traída por Dios, mi hermano, esa persona va a escuchar la palabra, la va a aceptar. Pero si esa persona vino por emoción o creyó en el Señor por emoción, mi hermano, tarde o temprano esa persona, no será hoy ni mañana, pero va a retroceder. Y Dios tenga misericordia de esa persona y de las personas que no se están encargando, mi hermano, de llevar la verdad de la palabra, de querer, mi hermano, por interés propio o quizás por orgullo, ¿no? Mi iglesia es muy grande, yo tengo tantos miembros y prefieren, mi hermano, ganar orgullo propio o ganar nombre entre mucha gente por tener una iglesia llena y no hablar la verdad en los púlpitos. Y esto, mi hermano, se ve mucho en la actualidad. Dios que nos ayude, Dios que nos ayude, mi hermano, a tener un corazón receptivo a su palabra, Dios que nos ayude a entender el precio que costará en nuestras vidas servir al Señor. Porque nos costará mucho, mis hermanos. Pero ganaremos, mi hermano. Mi hermano, sí. Mire, Jesús decía que el sufrimiento que nosotros vamos a pasar en esta tierra no va a ser comparable con lo que Dios nos tiene a nosotros allá en la eternidad. Ahora está en que si creemos eso o no. Porque una cosa, mi hermano, es escuchar y una cosa es si de verdad
creemos en nuestro corazón eso. Entonces, Dios que nos ayude a no ser oidores olvidadizos. Dios que nos ayude, mi hermano, a saber a quién servimos. Dios que nos ayude a tener nuestras prioridades, mi hermano, secundarias, y que sea Dios el que domine, gobierne y dirija mi vida. Y Dios que nos ayude, mi hermano, a tener corazones rectos, íntegros y dispuestos, mi hermano, a tener un corazón dispuesto a que Dios sea glorificado en nosotros. Dios que nos ayude. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque eres grande, porque eres eterno, Señor. Gracias porque como tú no hay nadie. Y te agradecemos, mi Señor, el privilegio, Dios adorado, el gozo, Dios mío, de poder conocerte, Señor. Y aún te pedimos, ayúdanos a conocerte más, Padre. Señor, mira nuestros corazones, porque muchas veces no somos perfectos delante de ti. Y hay cosas, mi Señor, que tú necesitas cambiar, transformar y sacar de nuestras vidas para que tú puedas glorificarte en ellas. Padre, nos rendimos delante de ti y ponemos nuestras vidas delante de ti para que tú seas siempre glorificado en todo, mi Dios adorado, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en todo, Padre. Para que tú seas siempre el que nos guíes, para que seas siempre tú, Dios mío, el que nos fortalezca cuando tengamos que pasar por momentos difíciles, para no rendirnos, Señor, y no mirar atrás, y no, Dios mío adorado, quitar nuestros ojos de ti, amado Dios. Que tú nos permitas cada día, Señor, tenga nuestra mirada fijamente puesta en ti. Que cada día, mi Señor, busquemos nuestra fortaleza en el poder de tus fuerzas, Padre, no en las nuestras, Señor, porque fracasaremos, Señor amado. Que nuestros ojos estén en ti, mi Dios querido. Y que nos acordemos, Señor, que es el que persevera, el que va, Dios mío, a gozar de tus bendiciones. No es el que se rinda, mi Señor. Tú nos adviertes en tu palabra que este camino es de valiente, no de cobarde, Señor amado. Que solamente el que persevera va a llegar hasta el fin, Señor. Y la persona perseverante es la persona que se esfuerza, la que resiste, la que aguanta. Dios mío, danos corazones perseverantes, Dios adorado, para que alguna vez, Señor amado, en nuestra vida podamos alcanzar a donde tú nos has llamado, Señor amado. Y que cuando estemos contigo en la eternidad, saber que lo que sufrimos, que lo que tuvimos que padecer por ti, Señor, y lo que dejamos por amor a ti, Señor amado, no es comparable con lo que tú nos has dado a nosotros, Señor. Pero todo por amor a ti, Dios adorado. Gracias, mi Señor. Bendice a mis hermanos. Fortalécenos en ti, Señor. Sigue trabajando en nuestras vidas. Sigue, Señor, construyendo nuestra fe en ti, Señor. Nuestra casa en la roca que es Cristo Jesús. Y guárdanos cada día, mi Padre adorado. Despiértanos cada día, aviva nuestros corazones para serte fiel en todo, mi Señor. Ayúdanos a seguir perseverando, más en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, Señor, donde las señales, Dios mío, se cumplen cada día, mi Padre. Te pido, Señor amado, que nos mantengas despiertos, Señor, que no nos descuidemos, que no nos durmamos, Señor amado. Mantén nuestra lámpara llena de aceite, Señor. Y que estemos, Dios mío, alertos, amado Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.